Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees, Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas son las informaciones que están disponibles en Puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través de Canal 177 de Zapping y mediante la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. También saludamos a quienes nos están acompañando en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zaballar, a través del 90.9 frecuencia modulada, en Valparaíso y Viña del Mar en el 102.5 en FM y en los Andes y San Felipe en la señal 96.1 en frecuencia modulada. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Estos son los titulares. Condenan al Chucky por homicidio ocurrido en pub en Valparaíso. Hospital Carlos Van Buren vuelve al centro del debate tras fallida sesión de la Comisión de Salud del Senado. Gobierno anunció 400.000 millones para acelerar la reconstrucción tras los mega incendios. Mega reforma inicia su trámite en el Senado en medio de un escenario legislativo incierto. Presidente Kast afirmó y firmó proyecto para crear un registro nacional de vándalos e incivilidades. Gobierno concreta salida de subsecretarios en nuevo ajuste ministerial. Ejecutivo anuncia bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables y avanza con sala cuna universal. Vamos a entrar en el detalle de las informaciones. Un balance de 10 detenidos, daños al mobiliario urbano y agresiones a carabineros dejó la marcha realizada este lunes en Valparaíso en paralelo a la cuenta pública presidencial. Según informó la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, la general Patricia Vázquez, cerca de 300 personas participaron en la principal manifestación que avanzó desde la Plaza Victoria hacia las inmediaciones del Congreso Nacional. Si bien la movilización comenzó de manera pacífica, grupos aislados protagonizaron desórdenes en distintos puntos del plan de la ciudad. Los incidentes se concretaron principalmente en las cercanías de la avenida Francia, Pedro Montt y sectores aledaños al Parque Italia, donde se registraron daños a la señalética pública y lanzamiento de objetos contra personal policial. El total de detenidos, 3 mantenían órdenes de detención vigente, 6 fueron arrestados por desórdenes graves y daños, mientras que una persona fue detenida por ocultación de identidad. Carabineros informó que entre los aprehendidos hay 8 hombres, 2 mujeres y un menor de edad, todos de nacionalidad chilena. Efectivamente, podemos decir que ya ha terminado la cuenta pública. Nosotros estamos haciendo un balance de las personas que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones y graves desórdenes públicos. Son 10 detenidos, ya 3 por orden vigentes, que fueron justamente controlados en el tercer anillo de seguridad de la ciudad que se tenía alrededor del Congreso Nacional, además de 6 detenidos por desórdenes graves. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los respectivos controles de detención. Vamos a otras informaciones porque una serie de disturbios se registró durante la tarde de este lunes en el sector de Plaza Baquedano, en la capital, Santiago. La movilización fue convocada por diversas organizaciones sociales bajo la consigna "El pueblo pasa la cuenta", en rechazo al gobierno del presidente José Antonio Kast y al proyecto de reconstrucción nacional.
Según informó la Delegación Presidencial Metropolitana, la actividad reunió a distintos grupos que se autoconvocaron en este punto neurálgico de Santiago. Entre las organizaciones participantes estuvieron la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Coordinadora Feminista 8M, Modatima, la Confech, Memorarte, la Comisión contra la Tortura y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Los manifestantes intentaron desplazarse por la Alameda en dirección al Palacio de la Moneda. Sin embargo, el avance de la marcha fue contenido por los efectivos de Carabineros a la altura de la Avenida Santa Rosa. Los incidentes registrados en el lugar, personal policial desplegó carros de lanzagua y utilizó gases lacrimógenos con el propósito de dispersar a los participantes y restablecer el orden público. Finalmente, cerca de las 8 de la noche se logró normalizar la circulación vehicular en el principal corredor vial de la capital. Con problemas técnicos y sin la presencia de las principales autoridades invitadas, se desarrolló esta mañana una fallida sesión de la Comisión de Salud del Senado en el Hospital Carlos Van Buren, que tenía como objetivo conocer la situación del hospital en cuestión. Para eso estuvimos también con Daniel Zunino, que estuvo en el lugar y que nos cuenta más detalles de esta información. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. La verdad es que tenemos esta sesión en terreno de la Comisión de Salud del Senado, que estaba programada para desarrollarse este martes en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Finalmente vio ser suspendida y reagendada para la próxima semana, luego de una serie de inconvenientes que impidieron su normal realización. La instancia había sido convocada para abordar la situación actual del principal recinto asistencial de la región, sus necesidades también y los avances pendientes en materia de reconstrucción, contando además con la participación de parlamentarios, gremios de la salud y autoridades invitadas. Sin embargo, uno de los primeros problemas se registró en el auditorio habilitado para que dirigentes y representantes de organizaciones de la salud pudieran seguir la sesión de manera remota. La transmisión presentó reiteradas fallas de audio, situación que generó molestia y descontento entre los asistentes, quienes manifestaron dificultades para escuchar el desarrollo de la reunión y conocer los antecedentes que se estaban exponiendo. A ello se sumó un segundo inconveniente, Ricardo, que marcó la jornada, que es la ausencia de autoridades de gobierno que habían sido convocadas formalmente a esta sesión. Entre los invitados figuraban la ministra de Salud, Maicho Malí, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, además de otras autoridades vinculadas al sector salud. Tampoco estuvo presente, Ricardo, la Seremi de Salud de Valparaíso, situación que fue comentada por algunos de los asistentes considerando la relevancia de los temas que se buscaba abordar respecto del futuro del Hospital Carlos Van Buren. Vamos con palabras entonces, tenemos palabras en este caso del senador por la región, o el senador también, acá presente, Juan Luis Castro. Escuchamos sus palabras. Nos vamos a quedar en la queja. Nosotros junto con la protesta hemos requerido a la ministra del ramo para que venga aquí el próximo martes en la mañana a las 9:30 horas en la sala de sesiones del Senado, porque ahí sí ahondaremos en detalle y esperamos las respuestas del nuevo Hospital Van Buren, largamente postergado en el tiempo, de las condiciones financieras del hospital, del clima organizacional que está prácticamente destruido y hoy día más bien una polémica en torno a los problemas asistenciales que existen, pero no respecto a la solución. Escuchamos al senador Juan Luis Castro, también estaba presente la senadora Carol Cariola. Escuchemos también sus palabras. Lamentamos que el hospital no haya sido capaz ni siquiera de sostener una sesión. Se cayó el internet varias veces. No había audio para poder entregarle a las personas que estaban siendo parte, digamos, de la sesión en la sala del lado. Se nos encerró en una sala chica. Yo lamento mucho la falta de voluntad y la falta de disposición que vimos. Venir al Van Buren para nosotros era un objetivo en función de mejorar las condiciones de este hospital. Es un hospital que está abandonado, es un hospital que le bajaron el presupuesto en cerca de 1.300 millones y lo hemos rechazado, porque es un hospital que tiene deuda. La combinación de problemas técnicos y la falta de autoridades terminó por impedir el desarrollo normal de la instancia, por lo que se acordó reagendar la sesión para el próximo martes, oportunidad en la que se espera contar con las condiciones necesarias para abordar las demandas y preocupaciones planteadas por los gremios y actores
vinculados al recinto asistencial porteño. Tenemos también palabras de Eduardo Ojeda, dirigente FENAD histórica del Carlos Van Buren. Pero aquí hay una cosa importante que quiero recalcar. Es sumamente importante el hospital nuevo y comprar los terrenos, pero eso es para 10 años más. Que nosotros tenemos que mantener funcionando este hospital ahora. Necesitamos los recursos para seguir funcionando, porque yo estoy de acuerdo que hay que comprar los terrenos y tiene un hospital nuevo para Valparaíso y también para la cuarta y tercera región. Pero ¿qué pasa? Que en estos momentos este hospital, este viejo hospital, tiene que seguir funcionando. Necesitamos los recursos. Escuchemos también a Raúl Delgadillo, dirigente de Federación FENAD Unitaria de la Quinta Región. Agradecer a la Comisión Salud, agradecer a la senadora Carolina este llamado a hacer esta reunión acá, pero lamentablemente le acabo de consultar al director, al doctor Simón Rojas, me dijo que ayer habían hecho la última prueba de sonido, de internet, y que todo había salido bien, y palabras del propio, dijo que no, algo extraño pasó, que todo se cayó, todo no sirvió, todo no funcionó. Entonces está claro que algo pasó internamente dentro del hospital. Sabemos que de repente hay representantes del gobierno, quizás. De esta forma, Ricardo, la discusión sobre el estado actual del Hospital Carlos Van Buren, los desafíos pendientes para su recuperación, deberá esperar una semana más, en una jornada que estuvo marcada por las dificultades organizativas y la ausencia de representantes del Ejecutivo acá en el Hospital Carlos Van Buren, Ricardo. Bien, Daniel, agradecerle por este contacto y quedamos pendientes en cualquier momento para tomar contacto con usted a través del móvil. Que estén muy bien. Para analizar la situación que enfrenta el principal recinto asistencial de la región, conversamos a continuación con el presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Por el transcurrir de la reunión del día de hoy, teníamos muchas expectativas con respecto a que en esta sesión de la Comisión de Salud del Senado se pudiera llegar a un acuerdo para que el Ejecutivo, a través de los representantes del Ministerio, comprometiera la priorización de la normalización del Van Buren como una estrategia para este gobierno. Y lamentablemente esto no se pudo desarrollar, y esperamos que este sea un compromiso que la próxima semana, en la sesión que quedó comprometida para el martes 9 en el Senado, esto pueda ser el compromiso de gobierno y sus representantes con la ciudadanía de Valparaíso y la Quinta Región. Doctor, ¿qué lectura hace usted de esta fallida sesión de la Comisión de Salud y refleja esto de alguna manera la compleja situación que atraviesa el Hospital Van Buren? Bueno, lo primero es que en una reunión, pese a que se entregaron todas las explicaciones de una falla técnica, creo que hay ciertas cosas que no debieran ocurrir, y congregar a 6 senadores de la República para una sesión oficial y que esta no se pueda llevar a cabo por problemas de conectividad, nos da cuenta de un problema que amerita atención. No tengo claro qué fue lo que falló, pero sin lugar a dudas no se pudo actuar con la celeridad necesaria para lograr conectar a todos los actores. Acuérdense que esto se transmite también por la televisión del Senado y hay una responsabilidad con la ciudadanía para que puedan ver de manera transparente las sesiones y lo que ahí se discute. Pero el fondo del asunto me parece relevante, me parece que es importante entender que estamos en un hospital cuya zona más nueva tiene cerca de 50 años y que el Estado de Chile lo ha abandonado en cuanto a su infraestructura. Y lo que nosotros queremos no es seguir haciendo el diagnóstico de que esta infraestructura está crítica y está obsoleta, sino que queremos pasar a la etapa de lo que sería el tratamiento. Por lo tanto, ¿cómo seguimos adelante? Y eso requiere algo que se llama normalización, que significa traer al estándar moderno la infraestructura sanitaria. Y para eso el primer paso, y espero que el gobierno nos sorprenda en esta materia, es la compra de los terrenos que una comisión durante más de 3 años analizó y determinó que son terrenos aledaños al Van Buren, en la zona de la calle Ontanea, los que podrían ofrecer el espacio necesario para normalizar el hospital.
Conversamos con el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio de Médicos de Valparaíso. Doctor, más allá de los problemas de esta jornada, ¿cuál es hoy el principal problema que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren? Para que la gente se haga una idea, estamos en un hospital que su infraestructura es antigua y eso genera problemáticas en la atención. Como los espacios tienen 40, 50, 60 y más años, por ejemplo, tú tienes salas donde tienes a 6 pacientes y en esa sala no tienes ningún tipo de división entre los pacientes y tampoco cuentas con baños privados. Eso genera dificultades en la atención porque muchas veces cuando hay brotes de una infección tienes que aislar la sala completa. El segundo problema es que el hospital con sus cerca de 400 camas no da abasto para la población que tiene asignada. Y eso hace que permanentemente tengamos las unidades de emergencia llenas y tengamos muchos pacientes, más de 40 pacientes todos los días, esperando una cama para ser hospitalizados. Todos esos factores tienen que ver con una infraestructura que no ha sido actualizada. Pero además, como decía uno de los dirigentes, este hospital recibe en este recorte presupuestario 1.300 millones menos para este año. Y eso para un hospital que está crónicamente asfixiado por un presupuesto que no alcanza, es quitarle el oxígeno que por una mascarilla le estamos dando. Y eso, si el hospital fuera un paciente, probablemente lo lleva a complicarse y a descompensarse mucho más. ¿Qué necesitamos? Por una parte, el presupuesto necesario para que el hospital funcione y funcione bien. Y por otra, que el gobierno priorice la normalización para que este proyecto, la compra de los terrenos y el diseño de la normalización del hospital, etapa por etapa, estén listas antes que este gobierno termine. De tal manera que podamos, ojalá, estar licitando las obras de normalización del hospital a finales de este gobierno. ¿Le preocupa la ausencia de algunas autoridades en una instancia convocada precisamente para abordar una situación tan importante como es un hospital tan grande e importante para la región, doctor? Me preocupa y creo que frente a la ausencia de la ministra, el subsecretario de Redes Asistenciales, la subsecretaria de Salud Pública y la Seremi, creo que la manera de resarcir esta falta de participación, creo yo que son anuncios concretos y claros. Si tú me preguntas qué prefiero yo prefiero que el gobierno anuncie la compra de los terrenos y el financiamiento del diseño de la normalización a que autoridades vengan, conozcan nuevamente la realidad y no haya ningún avance al respecto. Así que lamentamos mucho que no hayan aparecido, pero espero que aparezcan con la solución porque el diagnóstico está hecho y ya tienen suficientes herramientas y suficiente información para pasar a la etapa siguiente, que es cómo resolvemos el problema. Desde la mirada del Colegio Médico, doctor, ¿existe un riesgo para la continuidad o calidad de atención que reciben los pacientes en el Van Buren? Sin lugar a dudas, imagínate lo siguiente: si tú o algún familiar o conocido tuyo está hospitalizado en una sala con 5 pacientes más, los riesgos de infecciones que se pueden producir dentro del hospital son mayores que si esa persona está hospitalizada en una sala individual. Y eso tiene que ver con la infraestructura, no tiene que ver con la calidad humana de los trabajadores de ese recinto. Si los pabellones son antiguos y no tienen sistemas de extracción de aire, si los sistemas de, en este caso, ascensores, si los sistemas de aislamiento de temperatura, si los sistemas de control interno son inadecuados en cuanto a la infraestructura y en cuanto al equipamiento, la atención de los pacientes se ve dificultada. Y en definitiva, tú tienes que atender a los pacientes en el espacio que mejor encuentres para realizar esa atención, pero eso no quiere decir que sea la mejor infraestructura que los pacientes y los ciudadanos requieren. Hoy día, si tú construyeras un hospital nuevo, lo que la comunidad de Valparaíso estaría teniendo en su atención es el mismo equipo comprometido, el mismo equipo humano comprometido, pero con espacios adecuados.
Estamos conversando con Ignacio de la Torre, él es el presidente regional del Colegio Médico. Doctor, ¿qué consecuencias concretas tiene esta crisis para los usuarios que se atienden en el hospital y para la red asistencial de la región? Bueno, hoy día a mí me tocó visitar como parte de esta sesión la unidad de emergencia, y tú puedes ver en la unidad de emergencia muchos pacientes en camilla, muchos pacientes sentados esperando atención, algunos esperando exámenes, algunos esperando una cama para hospitalizarse, y eso tiene implicancias, y eso muchas veces genera una saturación de la unidad que hace que los tiempos de espera sean muy largos y muchos pacientes desisten de atenderse y se terminan yendo sin atención. Eso es un problema serio, especialmente cuando estamos entrando al invierno, que es uno de los periodos donde se producen un aumento significativo de las infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que no queremos que suceda? Que pacientes graves que requieren una hospitalización no encuentren una cama de manera oportuna y vean complejizado su estado de salud y puedan incluso fallecer esperando una cama, como lamentablemente ya sucedió en años anteriores. Esa situación no debe ocurrir y necesitamos que la infraestructura y los recursos estén para defender cada una de las vidas de los pacientes que llegan al hospital, que llegan con el anhelo de recuperar su estado de salud y que lo que esperan es una atención digna y oportuna. El gobierno, doctor, ha señalado que está trabajando para fortalecer la red pública de salud. ¿Han visto avances reales en el caso del Hospital Van Buren o las soluciones siguen siendo insuficientes? O sea, avances reales en este momento yo no podría enumerar ninguno, salvo el esfuerzo de los trabajadores por seguir entregando la mejor atención en este entorno complejo y carente de recursos, de infraestructura, de equipamiento y recursos financieros. Cuando el gobierno anuncia un recorte de 1.300 millones para este hospital, me parece que entre los hechos, recortar el presupuesto, y el discurso, hacer cosas para mejorar la atención, hay una tremenda diferencia. Y esa diferencia, en este caso, repercute negativamente en la calidad de vida de los pacientes que se atienden en este hospital. ¿Qué medidas urgentes deberían adoptarse durante los próximos meses para evitar que la situación siga deteriorándose, doctor? Desde mi perspectiva, comprometer lo antes posible la compra de los terrenos para trazar una línea en torno a la normalización del hospital. Eso va a generar esperanza y expectativa de la ciudadanía y de los equipos de salud. Trazar un plan para la construcción de esta normalización y al mismo tiempo trabajar asegurando los recursos financieros para la atención de los pacientes en el hospital, rechazando el recorte que en este momento para el Van Buren puede significar el retraso de cirugía, el no financiamiento de tratamientos para pacientes, entre otras cosas. El Hospital Van Buren es un recinto de referencia para toda la región, doctor. ¿Existe el riesgo de que esta crisis termine afectando a otros hospitales y o servicios de salud? El senador Gaona, antes del inicio de la sesión, le planteaba al director del Van Buren que tenía muchos pacientes de la cuarta región que estaban esperando su traslado para tratamiento al Hospital Carlos Van Buren. Y la respuesta del director es: estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que el Estado nos entrega. Si no tenemos los recursos suficientes, difícilmente vamos a poder atender pacientes de otras regiones. Y esto tiene toda la lógica. ¿De qué manera puedes aumentar la cobertura a la población asignada si el funcionamiento del hospital en su operación mínima no está garantizado? Finalmente, doctor, si tuviera que enviarle un mensaje al gobierno y a las autoridades sanitarias tras lo ocurrido hoy, ¿cuál sería? Que ellos tienen la posibilidad, el deber y el compromiso moral y ético por el hecho de ser los gobernantes hoy y representar al gobierno hoy, de cambiar una realidad que en los 40 últimos años se ha ido deteriorando. Ustedes que son el gobierno y ustedes que representan al gobierno en la región y en la cartera de salud, tienen la posibilidad de adquirir los terrenos, financiar el diseño de la normalización del Van Buren y cambiarle la cara a este hospital de este puerto que está herido
en su infraestructura sanitaria hace muchos años y que este gobierno, que está recién partiendo, tiene la posibilidad de recuperar. Bien, doctor, agradecerle por este contacto y por entregarnos su visión al respecto de este problema y sobre todo de esta fallida sesión que hoy debía haberse realizado en el Hospital Carlos Van Buren. Que estén muy bien, muchas gracias. Gusto saludarle, el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Hacemos el primer alto de esta jornada de Hora de Noticias y ya estamos de vuelta con más información. Espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl y es momento oportuno para revisar titulares. Condenan al Chucky por homicidio ocurrido en pub en Valparaíso. Hospital Carlos Van Buren vuelve al centro del debate tras fallida sesión de la Comisión de Salud del Senado. Gobierno anunció 400.000 millones para acelerar la reconstrucción tras los mega incendios. Mega reforma inicia su trámite en el Senado en medio de una escenario legislativo incierto. Presidente Kast firmó proyecto para crear un registro nacional de vándalos e incivilidades. Gobierno concreta salida de subsecretarios en nuevo ajuste ministerial. Ejecutivo anunció bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables y avanza con sala cuna universal. Vamos a más informaciones. El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso emitió un veredicto condenatorio contra Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, conocido como el Chucky, por un homicidio ocurrido en un pub de la subida a Ecuador. El sujeto ya cumple una condena de presidio perpetuo por el asesinato del barrista de Colo Colo en Parque Italia. Tenemos más detalles a continuación. Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso contra Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, conocido como el Chucky. El imputado fue declarado culpable como autor de un homicidio calificado consumado y de un delito de lesiones menos graves. Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022 al interior de un pub ubicado en la subida Ecuador de Valparaíso. El caso dejó una víctima fatal de 32 años y una víctima femenina con lesiones menos graves. La Fiscalía solicitó que el condenado reciba la pena de presidio perpetuo simple por el delito de homicidio calificado y 541 días de presidio por el delito de lesiones. Valoramos positivamente en este caso el veredicto condenatorio por ambos delitos que habíamos imputado en este caso al acusado, Alexis Ramírez Gutiérrez, respecto del homicidio calificado consumado, que es justamente la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público en la variante de haber actuado con alevosía y en definitiva sobre seguro en relación a esta muerte, este fallecimiento de esta víctima joven. El caso adquiere especial relevancia debido a que Ramírez Gutiérrez es el mismo sujeto que ya fue condenado a presidio perpetuo por la muerte de barristas de Colo Colo en el sector de Parque Italia, también en Valparaíso. La sentencia definitiva será dada a conocer el próximo 12 de junio en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. Será en esa audiencia donde se conocerá la pena que deberá cumplir por estos nuevos delitos el Chucky. Tenemos más informaciones. Más de 100.000 perfumes falsificados fueron incautados por funcionarios de aduana de San Antonio luego de detectar irregularidades en un contenedor que había sido declarado con otro tipo de mercancía. Tenemos más detalles a continuación. Más de 103.000 perfumes falsificados fueron decomisados por el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio, un cargamento que estaba oculto en un contenedor que había sido declarado por el importador como balones y bombas de agua domésticas. Sin embargo, durante una inspección realizada por los funcionarios aduaneros, se detectó que la carga no coincidía con la documentación presentada. La revisión permitió encontrar 1.417 cajas con perfumes que imitaban reconocidas marcas internacionales. Entre ellas figuraban productos asociados a firmas como Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Diesel, Paris Hilton, Victorinos y Marc Jacobs. Según informó Aduanas, la mercancía fue seleccionada para fiscalización tras una alerta generada por su unidad de inteligencia.
El avalúo comercial de los productos supera los 475 millones de pesos, evitando así su distribución en el mercado nacional. Las especies quedaron retenidas por una eventual infracción vinculada al delito de contrabando, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades. Desde el Servicio Nacional de Aduanas destacaron el fortalecimiento de los controles en la frontera marítima y el uso de herramientas tecnológicas para detectar este tipo de ilícitos. En tanto, 4 personas fueron detenidas tras una extensa persecución policial que se inició luego de un robo en una parcela en la comuna de Olmué y que se extendió por cerca de 80 kilómetros hasta la comuna de Colina, en la región metropolitana. Tenemos más detalles de esta información. Una intensa persecución policial culminó con 4 detenidos luego de un robo registrado en una parcela de la comuna de Olmué. El procedimiento se inició tras una denuncia realizada por testigos que alertaron sobre el ingreso de 5 sujetos a un domicilio del sector para cometer un robo. Al advertir la presencia de carabineros, los delincuentes huyeron en un vehículo, iniciándose un seguimiento que se prolongó por cerca de 80 kilómetros y que contó con el apoyo aéreo de un helicóptero institucional. La persecución se extendió hasta la comuna de Colina, en la región metropolitana, donde los antisociales intentaron escapar internándose en el campamento 21 de mayo. Sin embargo, la huida terminó cuando el vehículo en el que se desplazaban colisionó contra un cerco, facilitando la acción policial. Según informó Carabineros, durante la fuga los sujetos habrían utilizado armas de fuego para repeler a los funcionarios, situación que derivó en el uso de armamento por parte de los efectivos policiales en defensa propia. Producto de este enfrentamiento, uno de los delincuentes resultó herido por impacto balístico en una de sus piernas. Finalmente, 4 de los involucrados fueron detenidos y se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas desde la parcela afectada. Los aprehendidos son todos mayores de edad y, de acuerdo con información policial, al menos 2 de ellos mantienen antecedentes por delitos como robo por sorpresa, robo con intimidación y otras causas penales. Carabineros continúa desarrollando diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación del 5º involucrado en el delito. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Vamos a la información de este momento porque está hablando la ministra de Educación, María Paz Arzola, entrega declaraciones. La escuchamos. Versus aquella que requiere de que el estudiante pase a una sala, digamos, privada, la que a través de las indicaciones del Senado se le incorporaron resguardos para proteger el bienestar de ese estudiante, para proteger también que a los adultos que llevan a cabo la revisión, que ellos puedan estar en presencia de 2 adultos, que haya un acta y que son elementos que pretenden también entregar certezas a ese procedimiento. Y se distingue así 2 figuras o 2 tipos de revisión. Esa quizás es una de las medidas o de los cambios más importantes que se incorporó en el Senado y que creo yo también responde a dudas legítimas que se habían dado sobre esta materia. Pero lo importante es que acá de nuevo no se modifica lo que es la esencia de esta iniciativa, se están entregando las herramientas que era necesario entregar a los colegios para poder disuadir la comisión de delitos en el espacio escolar, así como también hechos violentos que hoy día están dando intranquilidad a las familias y que con este proyecto nosotros pretendemos poder revertir. Estamos escuchando a la ministra de Educación, María Paz Arzola, en un punto de prensa. Lo que se hace es que la interrupción de clases por parte de estudiantes o los actos perpetrados por estudiantes que tengan como objetivo, como consecuencia, la interrupción de clases, vayan a ser una falta grave a la convivencia, pero no es que se regule más allá de ese aspecto. Así que en definitiva tenemos una iniciativa, estamos conformes, quiero de nuevo dar las gracias a quienes están acá, pero también a parlamentarios de otros partidos que también colaboraron para poder sacar adelante esta iniciativa. Creo yo que se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas a los establecimientos educativos, así como también dar señales claras de que la violencia, los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo. Muchas gracias. Escuchábamos a la ministra de Educación, María Paz Arzola, que estaba dando sus declaraciones en un punto de prensa en el Congreso Nacional. A ver, defina orden. Sí. A ver, lo primero, dejar establecido la tremenda votación que obtuvo este proyecto. Todas las votaciones son sobre 100 votos.
Y eso da cuenta de que la inmensa mayoría de los chilenos está siendo representada en la sala de la Cámara de Diputados. Lograr una votación como esta es porque es un proyecto que apunta en la dirección correcta. Este es un proyecto que dice no más a la impunidad, a los violentistas que están destruyendo la educación en nuestro país. Creemos que es una herramienta potente, una señal potente. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Estamos en hora de noticias, vamos con otras informaciones. El Consejo Regional aprobó por unanimidad la modificación del PEMVAL satélite La Campana, instrumento que regulará el crecimiento urbano de 7 comunas de la provincia de Quillota y Marga Marga, fortaleciendo además la protección ambiental en torno del Parque Nacional La Campana. Tenemos más detalles a continuación. El Consejo Regional de Valparaíso aprobó por unanimidad la modificación al Plan Regulador Metropolitano Satélite La Campana. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regula el crecimiento urbano en las comunas de Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas. Uno de los principales cambios busca frenar la proliferación de loteos y subdivisiones de terrenos rurales en sectores cercanos al Parque Nacional La Campana. La nueva normativa permitirá fortalecer la protección de zonas como Pocochay en La Cruz y Cajón del Evo en Limache, entre otros sectores de valor ambiental. Además, contempla cerca de 4.900 hectáreas para expansión urbana y más de 800 hectáreas destinadas a áreas verdes protegidas. El instrumento también incorpora nuevas alternativas de conectividad vial para mejorar la integración territorial de ambas provincias. Desde el MIMBU destacaron que esta modificación permitirá compatibilizar el desarrollo urbano con la protección ambiental de una zona reconocida internacionalmente como reserva de la biosfera. Tras esta aprobación, el plan quedó en condiciones de iniciar su trámite final ante la Contraloría General de la República antes de entrar en vigencia. Entre los anuncios sociales realizados durante la primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast confirmó la entrega de un bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables y anunció el ingreso de una indicación al proyecto de Sala Cuna Universal. Tenemos más detalles a continuación. El presidente José Antonio Kast anunció un nuevo apoyo económico destinado a las familias más vulnerables del país. La medida contempla la entrega de un bono de 30.000 pesos para cada hijo de entre 0 y 13 años perteneciente al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Según explicó el mandatario, el objetivo es aliviar el impacto del costo de la vida en los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas. El beneficio se suma a otras medidas implementadas por el Ejecutivo, como el congelamiento de las tarifas del transporte público, ayudas para pescadores artesanales, subsidios energéticos y apoyos para transportistas. En materia de cuidados y empleo femenino, el presidente también confirmó que el próximo 15 de junio ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna. La propuesta busca avanzar hacia un sistema de Sala Cuna universal, eliminando barreras que actualmente afectan la contratación de mujeres y ampliando el acceso al cuidado infantil. Desde el gobierno señalaron que la iniciativa será implementada de manera gradual y con criterios de sostenibilidad financiera. Con ambos anuncios, el Ejecutivo busca reforzar su agenda social, combinando apoyo directo a las familias con medidas orientadas a aumentar la participación laboral femenina y facilitar la conciliación entre trabajo y cuidados. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Que ya se transforma próximamente en ley, básicamente responde a una preocupación constante de las familias con las que se quedan a la hora de enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales y también entrega herramientas a los directores para poder ejercer la responsabilidad que tienen de llevar adelante la educación. Por lo tanto, valoramos enormemente que esto se haya concretado, agradecemos el trabajo de la comisión también en su conjunto y por supuesto a todos aquellos parlamentarios que hoy día apoyaron transversalmente esta iniciativa, porque vuelvo a insistir, esto va a favorecer al 99,9% de los estudiantes que sí quieren aprender y que sí quieren salir adelante. Hemos vuelto al Congreso para seguir conociendo reacciones sobre la aprobación del proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Escuchemos. Asesinada en Calama,
que viene a marcar el punto de inflexión que gatilló la discusión de este proyecto. Chile llevaba demasiado tiempo disfrazando de causa social la violencia, Chile llevaba demasiado tiempo dándole impunidad a los violentistas, y este proyecto marca un punto de inflexión para decir que nunca más una inspectora, un funcionario de educación, un profesor o un integrante de una comunidad educativa va a verse afectado en su vida, en su integridad física, psíquica, mental. Eso es lo importante de este proyecto. Las escuelas vuelven a ser un espacio de aprendizaje, las escuelas vuelven a ser un espacio de movilidad social, y este proyecto vuelve a entregar herramientas para abordar la violencia en nuestros establecimientos educativos, porque las comunidades educativas, los profesores, los asistentes de la educación y los apoderados saben mucho mejor que el burócrata estatal cómo abordar estos problemas, y por eso resaltar, además de todo lo que se ha resaltado, las medidas preventivas, punitivas, disciplinarias y disuasivas que tiene este proyecto, el resaltar que este es un proyecto que vuelve a darle a las comunidades educativas herramientas concretas con las cuales se puede recuperar el aprendizaje en nuestros establecimientos educacionales. Estamos escuchando las reacciones sobre la aprobación del proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y despachada al Congreso Nacional. De acuerdo con el proyecto en todas sus líneas generales, creíamos que podía quedar un poco más claro, más expreso y más duro en esa materia, pero sin lugar a dudas creemos que es un gran avance, y donde nosotros pedimos la votación separada era precisamente el lugar que fue reemplazado en el Senado, donde se aludía a que la negativa de revisar mochilas podía considerarse un indicio. Eso el Senado no lo consideró de la misma manera en que a nosotros nos dejaba más tranquilos, pero es una distinción pequeña dentro de un proyecto mucho más grande y profundo que va a generar un gran cambio dentro de la seguridad de los establecimientos educacionales. Suena fuerte el diputado Baceleti como nuevo subsecretario de Seguridad. ¿Lo han conversado como bancada y la posibilidad que se está estudiando? No lo hemos conversado como bancada Estábamos porque no es una escuchando atribución las reacciones sobre la aprobación del proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y despachada desde el Congreso Nacional. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Vamos a más informaciones. Una de las definiciones institucionales más relevantes de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast fue el anuncio de una reforma orientada a reducir los ministerios y reorganizar el aparato público. La iniciativa comenzará con la fusión de las carteras del Interior y la Secretaría General de Gobierno. Tenemos más detalles a continuación. El presidente José Antonio Kast confirmó que en las próximas semanas ingresará al Congreso un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno. La medida forma parte de una agenda de modernización del Estado que busca reducir duplicidades, racionalizar funciones y optimizar el uso de los recursos públicos. Según explicó el mandatario durante su cuenta pública, la intención es avanzar hacia una estructura estatal más eficiente y acorde a los desafíos actuales del país. Kast anunció además la creación de una comisión de expertos que tendrá la misión de proponer una nueva arquitectura institucional para el Estado. Entre sus objetivos estará evaluar una reducción del número de ministerios, eliminar superposiciones de funciones y plantear una redistribución más eficiente de recursos y atribuciones. El presidente señaló que las conclusiones de esta instancia servirán de base para futuras reformas legales que permitan concretar una reducción gradual y ordenada de ministerios. La propuesta abre un nuevo debate político sobre el tamaño del Estado y la forma en que se organiza la administración pública, discusión que deberá ser abordada por el Congreso durante los próximos meses. Una de las definiciones institucionales más relevantes de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast fue el anuncio de esta reforma orientada a reducir ministerio y reorganizar el aparato público. La iniciativa comenzará con la fusión de las carteras del Interior y Secretaría General de Gobierno. Tras concluir su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una de las medidas anunciadas durante su discurso ante el Congreso Nacional. Detalles a continuación. El presidente José Antonio Kast ya firmó el proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.
La iniciativa fue una de las medidas anunciadas durante su primera cuenta pública y forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno. Según explicó el mandatario, el registro incorporará personas condenadas por delitos asociados a actos vandálicos con el objetivo de establecer consecuencias adicionales a las sanciones penales. Entre ellas se contempla la pérdida de determinados beneficios estatales para quienes sean incorporados en este registro. Tras la firma del proyecto, el presidente Kast sostuvo que la medida busca fortalecer el respeto por el espacio público y así generar incentivos para prevenir este tipo de conductas. Tenemos que ordenar también la vida en sociedad. Y eso es uno de los proyectos de ley que fue anunciado por el subsecretario del Interior, que lo que busca es que aquellas personas que realicen incivilidades o cometan delitos graves no se beneficien posteriormente del trabajo de todos los chilenos. Si alguien se da la libertad para quemar un bus, eso no solamente tiene que tener una sanción penal, sino que también tiene que tener una sanción de la sociedad. El presidente señaló que quienes destruyen bienes públicos, queman infraestructura o dañan monumentos no pueden seguir beneficiándose de recursos financiados por todos los chilenos. Asimismo, afirmó que la iniciativa pretende generar un efecto disuasivo frente a hechos de violencia e incivilidades, especialmente durante manifestaciones o episodios de desorden público. El proyecto deberá ahora iniciar su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, donde se abrirá el debate sobre su alcance y aplicación. La reconstrucción de zonas afectadas por los megaincendios fue uno de los anuncios destacados de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. El mandatario comprometió nuevos recursos para acelerar la reposición de viviendas destruidas por los siniestros. Tenemos más detalles a continuación. El presidente José Antonio Kast anunció una inyección de 400.000 millones de pesos para acelerar la reconstrucción de viviendas destruidas por los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La medida forma parte del denominado Plan de Reconstrucción Nacional y busca entregar una respuesta a las más de 40.000 personas damnificadas por estas emergencias. Según informó el mandatario, los recursos permitirán reconstruir más de 4.000 viviendas en las zonas afectadas. Durante su discurso ante el Congreso Nacional, Kast aseguró que las familias que perdieron sus hogares no pueden seguir esperando una solución definitiva. El anuncio cobra especial relevancia para la región de Valparaíso, donde el mega incendio de febrero de 2024 dejó 138 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El presidente vinculó además este desafío con la necesidad de enfrentar el déficit habitacional que afecta a nuestro país y avanzar en soluciones permanentes para las familias. Junto con ello, comprometió medidas destinadas a reducir los tiempos de espera para acceder a programas habitacionales y ampliar el acceso a subsidios para sectores medios. Con este anuncio, el gobierno busca acelerar uno de los procesos más sensibles para las comunidades afectadas por los incendios y así avanzar en la recuperación de las zonas damnificadas. Luego del anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast durante su cuenta pública, el viceministro de Transporte y Obras Públicas, Luis de Grange, aseguró que los proyectos de expansión portuaria avanzan tanto en Valparaíso como en San Antonio, destacando millonarias inversiones para fortalecer la capacidad logística del país. Tenemos más detalles a continuación. Uno de los anuncios más relevantes para la región durante la cuenta pública fue la inversión comprometida para la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio. Tras la ceremonia realizada en el Congreso Nacional, el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, aseguró que ambos proyectos forman parte de la estrategia portuaria impulsada por el gobierno. La autoridad explicó que tanto Valparaíso como San Antonio avanzan en forma paralela, aunque con etapas y plazos distintos. Según detalló, la ampliación del puerto de Valparaíso contempla una inversión cercana a los $800 millones y correspondería a una obra de ejecución más próxima. En el caso de San Antonio, indicó que el proyecto considera una primera etapa asociada a la ampliación del molo de abrigo con una inversión cercana a los $2.000 millones. Posteriormente se proyecta una nueva fase de expansión de terminales que elevaría la inversión total hasta los $4.500 millones. Las declaraciones del ministro buscan despejar dudas respecto al alcance del anuncio realizado por el presidente Kast, quien durante su discurso comprometió recursos para fortalecer la infraestructura portuaria de la región.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas inversiones permitirán aumentar la competitividad del país, mejorar la capacidad logística y generar nuevos empleos asociados al desarrollo portuario. La expansión de ambos terminales es considerada estratégica para enfrentar el crecimiento futuro del comercio exterior y consolidar a la región de Valparaíso como uno de los principales polos logísticos de Chile. La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast también generó reacciones entre las autoridades comunales de la región de Valparaíso. La alcaldesa porteña Camila Nieto valoró el anuncio de expansión de los puertos de Valparaíso y San Antonio, aunque manifestó su decepción por la ausencia de compromisos específicos para proyectos emblemáticos de la ciudad puerto. Entre ellos mencionó el nuevo Hospital Carlos Van Buren, la recuperación de los ascensores, el sitio patrimonial y medidas especiales de seguridad para la comuna. Y en lo que respecta a Valparaíso me quedé con una sensación de amargura, porque Valparaíso no fue nombrado ni en los compromisos para el nuevo Hospital Carlos Van Buren, ni para la recuperación de los ascensores, ni tampoco en materia de seguridad o el sitio del patrimonio mundial. La jefa comunal sostuvo que se trata de iniciativas largamente esperadas por los habitantes de Valparaíso y que requiere un compromiso más decisivo por parte del gobierno. Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, valoró algunos de los anuncios realizados por el mandatario, especialmente aquellos vinculados a la seguridad, reconstrucción y apoyo a las familias. La autoridad comunal destacó la importancia de que Quilpué sea considerada dentro de los planes de inversión barrial anunciados por el Ejecutivo y reveló la creación de los registros de vándalos y también incivilidades. Asimismo, la alcaldesa subrayó la necesidad de acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios y valoró el anuncio de avanzar hacia una sala cuna universal. De esta manera, mientras desde Valparaíso sugieren críticas por la ausencia de proyectos históricos para la comuna, desde Quilpué se planteó la necesidad de que los anuncios presidenciales se traduzcan en soluciones concretas para los territorios. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Vamos a revisar reacciones desde la oposición tras la aprobación del proyecto de escuelas protegidas. Vamos al Congreso. Son varias. El 1, el 6. Sí. Y el 6 yo creo que es el más... Bueno. Ese yo llamo a estar atento. Bien. Estamos Gracias. listos. Muchas gracias. Bueno, conocimos la salida del secretario Joanet. Acá, colegas socialistas, de RN, varios socialistas de él, lamentan la decisión. ¿Cómo la reciben ustedes? Bueno, creo que efectivamente Andrés Joanet ha sido una persona que no solo hoy día... Joana Ahumada, que es parte de la democracia cristiana. Estas son las reacciones tras el despacho del proyecto Escuelas Protegidas. Desde el centro, junto al socialismo democrático y gran parte del oficialismo hoy día, que acompañamos una agenda de seguridad. Muchas de las cosas que hoy día se están implementando es gracias a la voluntad de personas que dialogan y que convencen también en votos y, por cierto, también en ideas. Y por eso yo lamento la salida del ex subsecretario Joanet. Lo lamento también las formas, porque también creo que las formas, uno puede entender que quizá a lo mejor el Partido Republicano hoy día con el ministro Raúl quiere hacer copamiento del Ministerio de Seguridad. Uno podría cuestionar el por qué, si el Partido Republicano no sé si tendrá tanto convencimiento con el ministerio, puesto que tampoco estuvieron muy disponibles en su minuto a aprobar la creación del nuevo ministerio. Entonces creo que siempre es bueno una amplitud y, por cierto, también la voluntad de acuerdos. Se van a necesitar votos, acompañamientos y, por cierto, que nosotros esperamos que el ministro Raúl nos pueda también señalar cuál va a ser la lógica de este nuevo ministerio, cuál va a ser la transversalidad que también va a instalar, más allá del plan, la estrategia, la propuesta. Nosotros el día martes fuimos invitados por el ministro Arrau a entregar nuestra propuesta, 33 medidas. Y por cierto que muchas de ellas las hemos trabajado junto al ex subsecretario Joanet. Entonces creo que el gobierno también tiene que considerar no solo el que Andrés Joanet haya aceptado una invitación que le hiciera al presidente para trabajar con el 62% de la población que
también en un minuto quiso la seguridad con mucha fuerza. Está hablando Joana Ahumada de la Democracia Cristiana, que se refiere sobre la salida de subsecretarios del Ministerio de Seguridad. Que no se piense monopolizar un ministerio tan sensible que requiere no solo una mirada, necesita acompañamientos múltiples, transversales, para abordar la crisis de seguridad y lo que significa a nivel nacional, no solo el problema migratorio, no solo los problemas delictuales del Gran Santiago, sino el terrorismo que tenemos en la macrozona, y quienes hemos acompañado propuestas con voluntad, con ideas. Creemos que no es la forma de pedir una renuncia, creemos que hay formas también, y hacemos ese llamado. Creo que quienes estamos colaborando, que no somos de derecha, que hemos dicho, mire, estamos colaborando con voluntad, con acuerdos, con diálogo, como también lo hicimos con el gobierno pasado, porque pusimos nuestros votos en materia de pensiones, en materia de que Chile necesita. Creo que también se merece un respeto a esas personas. Aquí uno puede entender que la ministra Steiner quizás no congenió con el gobierno, pero no podemos meter a todos en un mismo saco. El subsecretario Joanet ha estado trabajando en terreno cercano, en materia de defensa, con ideas, con propuestas, con el trabajo que avanzamos, como los anuncios que se hicieron ayer en seguridad. Entonces yo creo que hay varias cosas que se pueden cuidar y mejorar, por cierto, que es lo que hemos estado conversando con todos. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahí estábamos en el Congreso y escuchábamos a Joana Pérez de la Democracia Cristiana, que estaba reaccionando a la noticia de la salida de subsecretarios del Ministerio de Seguridad. Y con esta información hacemos un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Revisamos titulares de esta edición. Condenan al Chucky por homicidio ocurrido en pub en Valparaíso. Hospital Carlos Van Buren vuelve al centro del debate tras fallida sesión de la Comisión de Salud del Senado. Gobierno anuncia 400.000 millones para acelerar la reconstrucción tras los mega incendios. Mega reforma inicia su trámite en el Senado en medio de un escenario legislativo incierto. Presidente Kast firmó proyecto para crear un registro nacional de vándalos e incivilidades. Gobierno concreta salida de subsecretarios en nuevo ajuste ministerial. Ejecutivo anuncia bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables y avanza con sala cuna universal. Vamos a otras informaciones, porque la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una sucursal del Banco Santander en la comuna de Las Condes en el marco de la denominada Operación Tokio, investigación que busca desarticular una red vinculada al crimen organizado. Durante el procedimiento fue detenido el ejecutivo de la entidad bancaria. Las diligencias fueron encabezadas por unidades especializadas de la PDI y apuntan a establecer eventuales vínculos entre operaciones financieras y actividades ilícitas investigadas por el Ministerio Público. El procedimiento se desarrolló de manera simultánea con otros operativos en distintos puntos del país. Una cifra superior a 78.000 millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es por lo que estamos trabajando. Efectivamente, uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país, vinculado con el Tren de Aragua, y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo reciente, que en el fondo es en el patrimonio. Creemos que detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlo, pero cuando les pegamos en el negocio, que en el giro del negocio que es es donde más les va a repercutir. Desde Banco Santander señalaron que están colaborando con la investigación y reafirmaron su política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda vulnerar la normativa vigente. La detención del Ejecutivo abre una nueva arista en una de las investigaciones más relevantes contra estructuras criminales que operan en Chile, mientras continúan las diligencias para determinar eventuales responsabilidades.
Un violento asalto afectó a una bodega ubicada en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso. De acuerdo con los antecedentes preliminares, entre 8 y 10 delincuentes ingresaron al recinto durante la madrugada para concretar el robo. El hecho se registró en la empresa Valfrío, en donde los antisociales redujeron a un guardia de seguridad que se encontraba de turno, lo golpearon y lo maniataron para facilitar la sustracción de diversas especies almacenadas en el lugar. Tras cometer el delito, la banda huyó con rumbo desconocido. La víctima resultó lesionada producto de la agresión y recibió atención médica. Carabineros adoptó el procedimiento y desarrolla diligencias para identificar a los responsables mientras se revisan cámaras de seguridad y otros antecedentes que permitan esclarecer el hecho. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados comenzó la discusión de un proyecto que busca compensar parte de los gastos en pañales y medicamentos de familias vulnerables. La iniciativa forma parte de un acuerdo político vinculado a la reconstrucción nacional y tendría un costo fiscal cercano a los $100 millones en su primer año. Hay más detalles a continuación. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara inició el estudio del proyecto, el cual crea un beneficio para compensar gastos en pañales y medicamentos. La propuesta forma parte de las negociaciones impulsadas por el Partido de la Gente para respaldar la agenda de reconstrucción nacional promovida por el gobierno. Según explicó el Ejecutivo, uno de los requisitos será pertenecer al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares. El beneficio contempla apoyo para la compra de pañales infantiles destinado a menores de 2 años. También considera a personas mayores de 65 años que requieran pañales por una condición médica acreditada, así como a sus cuidadores. A ello se suma una ayuda para la adquisición de medicamentos incluidos en una canasta, la cual será definida posteriormente mediante reglamento. La iniciativa contempla topes de cobertura, mecanismo de acreditación de las compras y procedimientos para el pago de los beneficios. Durante la discusión, diputados de distintos sectores valoraron el objetivo del proyecto, aunque manifestaron dudas respecto de su financiamiento, el universo de beneficiarios y la forma de implementación. La comisión continuará analizando las propuestas en las próximas sesiones y acordó conformar una mesa técnica para así perfeccionar la iniciativa antes de avanzar en su tramitación legislativa. Movimientos en el Ministerio de Seguridad Pública y cuestionamientos por ajustes presupuestarios en ciencia marcaron la jornada en el gobierno. Mientras Martín Arrau pidió la renuncia de 2 subsecretarios de su cartera, la ministra Jimena Lincolao defendió la suspensión de becas en el extranjero y descartó despidos masivos. Los detalles a continuación. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, solicitó la renuncia a los 2 subsecretarios que integraban su equipo de trabajo, una medida que afectó a Andrés Joanet, de la Subsecretaría de Seguridad, y a Ana Victoria Quintana, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según trascendió, la decisión contaba con el respaldo del presidente José Antonio Kast y busca fortalecer la agenda impulsada por el nuevo titular de la cartera. Los cambios se producen a pocas semanas de que Arrau asumiera el ministerio tras el ajuste de gabinete realizado en mayo y generaron distintas reacciones en el ámbito político. Es normal que cuando hay cambios en los ministerios hagan cambios en los focos y efectivamente en formas de gestión. Estamos en los procesos de reevaluación y, como siempre yo he dicho, estamos todos, incluido de quien le habla, en constante evaluación. Ministro, capacidad o elementos técnicos. Ministro, capacidad o elementos técnicos. La determinación se conoció además en la antesala de una sesión especial del Senado, donde el ministro expondrá sobre la situación de seguridad en el país y los lineamientos de su gestión. Este gobierno, lo que sí me preocupa es la señal de inseguridad que se está mandando. O sea, efectivamente no tenían plan, ahora sacan a los subsecretarios y esperemos que esto no siga siendo la tónica de este gobierno, porque mientras no se están tomando medidas de seguridad, lamentablemente en nuestro país sigue avanzando el crimen organizado. Hasta ahora hemos visto un gobierno que no está gobernando, que más bien está improvisando con la seguridad de las personas, y espero que este golpe de timón que está haciendo el presidente al retirar a estos subsecretarios sea también parte de lo que ellos están prometiendo respecto a su ímpetu de llevar la seguridad a todos los barrios y a todos los ciudadanos de nuestro país. En paralelo, la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, compareció ante la Comisión Sectorial de la Cámara de Diputados
para responder por los ajustes presupuestarios en su cartera. La secretaria de Estado descartó categóricamente la existencia de despidos masivos y aseguró que nunca ha existido un plan de desvinculaciones de esa magnitud. Respecto del recorte presupuestario solicitado por Hacienda, confirmó que propuso suspender durante este año la asignación de becas de magíster y postdoctorado en el extranjero. Vinculado defendió la medida señalando que es necesario evaluar el impacto real de estos programas y el retorno que generan para el país. Las decisiones adoptadas en ambas carteras reflejan el proceso de ajustes internos que enfrenta el gobierno en áreas consideradas prioritarias para la actual administración. El presidente José Antonio Kast firmó este lunes nuevas medidas económicas y migratorias, entre ellas un proyecto de ley para aumentar el límite de endeudamiento de Estado y un decreto que implementa el denominado Plan Retorno para Migrantes en situación irregular. Los detalles a continuación. El gobierno presentó un proyecto de ley que busca ampliar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026. La iniciativa considera un incremento de $6.200 millones en la capacidad de endeudamiento del Estado. Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el aumento responde a distintos factores que han impactado las finanzas públicas durante el presente año. Del total solicitado, $3.800 millones corresponden a un mayor déficit fiscal respecto de las proyecciones iniciales realizadas por el Ejecutivo. A ello se suman $900 millones asociados al efecto del tipo de cambio y otros 1.500 millones derivados del compromiso de pago vinculados a la denominada deuda flotante. La propuesta deberá ahora iniciar su tramitación legislativa en el Congreso Nacional. Junto con ello, el presidente firmó el decreto que pone en marcha el denominado Plan Retorno, orientado a facilitar la salida voluntaria de migrantes que permanecen en Chile tras haber ingresado de manera irregular. La medida será implementada por el Servicio Nacional de Migraciones y permitirá que quienes se acojan al mecanismo abandonen el país sin enfrentar sanciones migratorias inmediatas. Desde el gobierno señalaron que la iniciativa forma parte de la estrategia de control migratorio impulsada por la actual administración. El proceso contemplará un periodo de 180 días para que los interesados puedan inscribirse a través de una plataforma digital habilitada por las autoridades. El presidente José Antonio Kast encabezó este martes un homenaje al doctor Fernando Monkeberg, reconocido por su histórica lucha contra la desnutrición infantil en Chile y quien en los próximos días cumplirá 100 años. La ceremonia incluyó además la creación de un premio nacional que llevará su nombre. Los detalles a continuación. La Moneda rindió homenaje este martes al médico y científico Fernando Monkeberg, una de las figuras más influyentes de la salud pública chilena. La ceremonia fue encabezada por el presidente José Antonio Kast, junto a autoridades de gobierno, representantes del mundo académico e invitados especiales. En la ocasión, el Ministerio de Salud anunció la creación del premio Dr. Fernando Monkeberg, destinado a reconocer iniciativas destacadas en nutrición infantil y prevención de la malnutrición. Monkeberg fue ampliamente reconocido por su aporte en la lucha contra la desnutrición infantil, un problema que afectó gravemente a Chile durante gran parte del siglo pasado. Entre sus principales legados destacó la creación de la Corporación para la Nutrición Infantil, conocida como CONIN, una institución que impulsó una red de centros de recuperación nutricional en todo el país. También fue fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, más conocido como INTA. Sus investigaciones demostraron el impacto irreversible que puede tener la desnutrición en el desarrollo cognitivo durante los primeros años de vida. Estos hallazgos contribuyeron al diseño de políticas públicas y programas alimentarios que ayudaron a reducir significativamente la mortalidad infantil en Chile y es parte de los motivos que llevaron a este reconocimiento de la Moneda. Y lo que usted hizo es jugarse siempre por lo más importante, por la vida. Pero usted fue mucho más allá, porque es un visionario. Yo buscaba cuál es la palabra para decirle y la encontré en un Instagram de Nicolás Monkeberg, que decía, el nano, como decía la presidenta, es un crack. Y ahí hay una de las palabras que me dejó marcado, un crack. ¿Por qué es un crack? Por su trayectoria, Fernando Monkeberg recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas y el Premio Nacional de Medicina. El homenaje se realizó en reconocimiento a una vida dedicada a la investigación, la salud pública y el combate contra la desnutrición infantil en Chile. Tras ser uno de los ejes de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la denominada Ley de Reconstrucción Nacional
conocida también como Mega Reforma, comenzará este martes su segundo trámite legislativo en el Senado. Tenemos más detalles a continuación. La denominada Mega Reforma inicia este martes una etapa clave de su tramitación legislativa al comenzar su discusión en el Senado. Durante su cuenta pública, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a respaldar la iniciativa, señalando que es fundamental para impulsar la inversión, recuperar el crecimiento económico y generar nuevos empleos. El proyecto llega a la Cámara Alta luego de ser aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque enfrenta un escenario más complejo en el Senado. Si bien el oficialismo cuenta con una leve ventaja en la correlación de fuerzas, el gobierno deberá asegurar respaldos adicionales para garantizar la aprobación de la idea de legislar. En ese contexto, el Ejecutivo apuesta a conseguir el apoyo de parlamentarios independientes para avanzar en una de las principales reformas impulsadas por la administración de Kast. Desde el oficialismo han manifestado su intención de acelerar la discusión para que la iniciativa pueda quedar despachada durante el mes de julio. La oposición, en tanto, mantiene sus cuestionamientos al proyecto y ha planteado dudas respecto de sus efectos fiscales y del impacto que tendría en la recaudación del Estado. Durante esta jornada, la iniciativa será presentada ante la sala del Senado para posteriormente iniciar su discusión en la Comisión de Hacienda. El proyecto contempla una extensa tramitación que incluirá además el análisis de las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente antes de regresar al hemiciclo para su votación. El diputado socialista Nelson Venegas lanzó duras críticas contra la gestión del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, acusándolo de falta de gestión y desinterés frente a los problemas sanitarios que afectan a los vecinos de sectores como Ventana y Chocota. Tenemos más detalles a continuación. Fuerte crítica realizó el diputado Nelson Venegas a la administración del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales. El parlamentario por el Distrito 6 acusó una falta de gestión frente a los problemas sanitarios que afectan desde hace años a distintas localidades de la comuna. Según señaló, sectores como Ventanas y La Chocota continúan enfrentando graves dificultades por la falta de infraestructura básica y el colapso de sistemas de tratamiento de aguas servidas. Venegas sostuvo que existen familias que conviven diariamente con malos olores y riesgos sanitarios derivados de esta situación. Asimismo, cuestionó que la municipalidad no haya avanzado en soluciones pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan mejorar las condiciones sanitarias del sector. El diputado también afirmó que existen recursos y alternativas para enfrentar el problema, incluyendo apoyo del gobierno regional y eventuales acuerdos con empresas instaladas en la zona. En este contexto, responsabilizó directamente al jefe comunal por la falta de avances y aseguró que existe un abandono hacia las localidades más rezagadas de la comuna. Finalmente indicó que continuará fiscalizando el cumplimiento de las resoluciones judiciales y las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados por esta crisis sanitaria. Y para conocer la contraparte, esta mañana en el matinal de Pura Noticia conversamos con Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví, quien respondió a las críticas del diputado Nelson Venegas por crisis sanitarias en Ventana y La Chocota. Usted revisó, ¿cierto?, los dichos del diputado socialista Nelson Venegas, quien derechamente lo calificó como un pésimo alcalde. Esas fueron las palabras del mandatario y dijo también que incluso debiera dejar el cargo. ¿Qué le podría decir usted al alcalde, al diputado, bien digo, Nelson Venegas? La verdad que entrar en una discusión con el diputado Venegas cuando lo he visto 2 o 3 oportunidades en la comuna, la verdad que me gustaría referirme muy poco a él, tan solo decirle que la vez que vino al municipio, ni siquiera al municipio, a una actividad donde entregamos las becas, donde en realidad se vino a sentar solamente puedo decir que en aquella oportunidad logré conversar un poco con él. En otra oportunidad lo vi en el Congreso, pero yo le puedo decir que el diputado Venegas ni siquiera conoce la alcaldía de Puchuncaví. Quizás eso tiene relación con el número de votos que sacó en esta comuna. Yo creo que este es un tema más bien politizado por parte de él y por quienes quizás están junto a él en este tema, pero claramente se nota que no ha venido a la comuna de Puchuncaví durante todo su periodo y ojalá pudiera venir a la comuna a conocer las bondades que tiene Puchuncaví y la gestión que hemos realizado. Y como diputado me hubiera gustado que hubiera estado a la altura de un diputado de la zona haciéndose presente y ofreciendo su ayuda como parlamentario, porque yo al respecto tengo varias cosas que decir respecto a la planta que él califica, que me imagino que avala también todo lo que ocurre en el entorno de dicha planta, así que me parece
que él tiene el derecho a expresarse, pero hay que tener cuidado cuando nos referimos a otras personas en el mundo político. Yo soy una persona que respeto mucho las funciones de las otras autoridades. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Habla el fiscal Ángel Valencia, lo que es referencia a un allanamiento en una sucursal del Banco Santander en la comuna de Las Condes, en el marco de la denominada Operación Tokio, investigación que busca desarticular una red vinculada al crimen organizado. Durante el procedimiento fue detenido un ejecutivo de la entidad bancaria. Escuchemos. Una amenaza que es común a distintos países de la región y que también es policriminal, es decir, se dedica a cometer distintas categorías de delito. Voy a dejar con ustedes al fiscal regional Héctor Barros para los efectos de que puedan entregar información detallada sobre la investigación. Va a dirigirse ahora el fiscal regional Héctor Barros en este punto de prensa que se entrega por la operación Tokio, que fue desarticulada en la jornada de esta madrugada. De la BRICO y la BRILAC, lavado activo y crimen organizado, en este caso de la Policía de Investigaciones, así como también toda la colaboración que prestó Gendarmería de Chile, que nos pudo permitir también poder allanar a sujetos que están vinculados a esta investigación y poder incautarle dinero y otras especies que para la investigación es importante. Y también destacar el tremendo trabajo que ha hecho junto a las policías especializadas el fiscal Luis Barraza con esta investigación que parte, como dice el director, en un quíntuple homicidio y que a partir de ahí se abre una investigación que tiene que ver básicamente con la zona sur de Santiago y que está vinculada directamente en una primera instancia con música electrónica. Y a través de eso, por lo tanto, se hacía la extorsión. Pero estos dineros de los que habla el director y de los que habla el fiscal nacional están vinculados con una serie de delitos, entre ellos la extorsión, pero también tenemos en este caso la vinculación con otros delitos como la venta de droga, la explotación sexual y también todos los dineros que salen y que consigue en este caso el Tren de Aragua con la comisión de distintos delitos, entre ellos el contrabando también de vehículos. Le planteaba al fiscal nacional hace un rato atrás que es impresionante, y él también coincidía con eso, de los montos de dinero que estamos hablando, en este caso sobre 75.000 millones de pesos que van a parar a estas organizaciones criminales. La verdad que a veces medimos el éxito por detenidos y cada vez que tenemos detenidos pensamos que estamos golpeándolos, pero sin embargo los golpes no son muy eficientes cuando solo hablamos de las detenciones. Esta es una organización criminal o una empresa criminal que está destinada al lucro y a conseguir dinero, y lo que hacen, lo que ellos hacen y lo que persiguen finalmente es lo que vemos el día de hoy: tremendas sumas de dinero que van sacando de los distintos delitos que van cometiendo en Chile y que van explotando los distintos mercados ilegales que no estaban siendo explotados por nuestras organizaciones criminales locales. Y por eso es tan complejo, y esta es la única forma de finalmente tratar de destruir las organizaciones. No es solo deteniendo y encarcelando a los partícipes, que generalmente son los de las estructuras más bajas o medias, sino que derechamente impidiéndole que los dineros puedan llegar o seguir la línea de los dineros para que no lleguen finalmente a los líderes de la organización. Porque las detenciones van a hacer simplemente que esos sujetos que caen detenidos sean reemplazados rápidamente. Cuando les quitamos el dinero es lo que más les duele, y por eso esta investigación está ofreciendo el director general de la PDI, Eduardo Serna, junto al fiscal nacional Ángel Valencia y al fiscal regional Héctor Barros sobre la operación Tokio. Noches sin dormir en el caso de los funcionarios policiales y también del equipo de la Fiscalía para justamente tener estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora con ustedes la subdirectora operativa de Gendarmería, coronel Angélica Briones. Buenas tardes a todos los presentes. Como Gendarmería de Chile, y continuando la línea de trabajo colaborativo, profesional y responsable con el Ministerio Público, y en este caso con la Policía de Investigaciones de Chile,
es que en el día de hoy, en la madrugada del día de hoy, a través de nuestros departamentos de seguridad, de investigación criminal y de tecnologías penitenciarias, se realizó un registro y allanamiento en diferentes puntos, unidades de la región metropolitana y región del Biobío, a blancos de interés de esta investigación, en los cuales los resultados de este registro y allanamiento fueron puesto a disposición de la Policía de Investigación. En este mismo tema estamos Público, escuchando a Jenny Cabriones, confirma subdirectora una vez ejecutiva de Gendarmería, en este golpe al crimen organizado de la Operación Tokio. De nuestro país y a la vez con el Ministerio Público y siempre también custodiando y manteniendo la seguridad en los recintos penitenciarios y también en el país como corresponde. Gracias. Vamos con la ronda de preguntas de la prensa, en donde nos va a acompañar el agregado policial de la Policía Nacional de Colombia en Chile, coronel Carlos Fuentes, el subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brico, y el subprefecto Luis Navarrete, jefe de Brilac. Se comienza buenas la tardes, ronda de preguntas también a policías internacionales que fueron parte de esta colaboración de Operación Tokio, que hoy también desbarató a una importante banda delictual. En este caso el Tren de Aragua, en el sistema bancario. ¿Se puede generar quizás la duda respecto de si están más imbuidos en el sistema bancario, más allá de este ejecutivo que fue captado y que fue detenido también en estas labores, y desde cuándo se le pregunta podría haber estado al operando fiscal regional Héctor Barros en este punto de prensa que a esta hora se entrega en la PDI. Lo trascendente en este caso son las tremendas sumas de dinero que son pasadas a través del sistema bancario formal e introducidas a través de empresas que son empresas de papel. En este caso son dos empresas, Vex Group y Vex Digital, que lo que hacen simplemente, empresas que son creadas con 6 días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos, ambas como giro, donde de un día a otro aparecen de cero pesos como rentabilidad, al siguiente, a los 6 meses, 7 meses, aparecer con 3.000, 4.000 millones de pesos y llegar finalmente, en el caso de una de ellas, a tener 58.000 millones de pesos que pasan y el resto de los otros para llegar a los 75.000 a través de la otra empresa, que pasan por el sistema bancario formal y finalmente llegan a empresas que son transnacionales para efectos de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros no podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros. Ahora bien, en este caso en particular se logró incautar $370.000 que estaban todavía en alguna de estas cuentas, en particular en criptomonedas, y van a seguir reportándonos sobre otros congelamientos que hemos hecho respecto a una infinidad de cuentas corrientes, como dice el director, pero también a empresas que se dedican a criptomonedas. Fiscal, basado en eso mismo, el fiscal regional Héctor Barros es el primero en responder preguntas de la prensa sobre el levantamiento del secreto bancario. Tokio. ¿Esto hubiese sido mucho más fácil de poder encontrar? Más rápido. Más que nada en la investigación. A ver, lo que pasa es que nosotros intervenimos una vez que se comete el delito. Sin embargo, hay una serie de instancias previas donde intervienen otros servicios del Estado que están en la primera fase, que tiene que ver con la información que finalmente nos sirve para efecto de poder iniciar las causas. En este caso en particular, esas alertas no saltaron, sino que la investigación parte por el levantamiento de evidencia en el quíntuple homicidio de Lampa. De ese punto de vista, lo que nos permitiría tener un sistema ágil de levantamiento de secreto bancario es que el día de hoy podríamos estar revisando todas las cuentas y no estando a la espera de una resolución judicial que lo autorice. Que dicho sea de paso, aquí se han autorizado todas las que hemos pedido en todo caso, y de ese punto de vista el Poder Judicial ha actuado muy rápido también en la resolución de las solicitudes que le hemos ido haciendo durante la investigación. Hola, para la PDI quisiera precisar cuáles son las nacionalidades de los 19 detenidos, si son todos, si hay Estamos chilenos. en la ronda de preguntas, se está respondiendo también sobre esta Operación Tokio, que fue un allanamiento a la sucursal Santander en la comuna de Las Condes, un allanamiento en esta sucursal en el marco de esta denominada Operación Tokio, investigación que buscaba también desarticular una red vinculada al crimen organizado.
Le preguntan por nacionalidades al fiscal regional Héctor Barros. Eso lo dirá el mismo juicio. No soy yo indicado para ello, pero son 19 detenidos y todos venezolanos. Buenas tardes, Camila Figueroa de Las Últimas Noticias. Mi pregunta es para el jefe de la... Un segundo, solo a solicitud del fiscal nacional. Las penalidades son distintas dependiendo del grado de participación que tenga en uno o más delitos, en este caso los imputados. En este caso en particular, las formalizaciones van a ser por asociación criminal, en primer lugar, en segundo lugar por acción ilícita para el lavado activo, por lavado activo, extorsiones y por contrabando. Entonces la participación y la penalidad van a depender de en cuántos delitos participan. Solo señalar sí que en este caso la extorsión, el delito parte en 5 años y 1 día, por lo tanto igual son penas bastante altas. Ahora sí, Camila Figueroa de Las Últimas Noticias, mi pregunta es para el jefe de la Brico. Me gustaría ver si se puede referir al tipo de extorsión que realizaba esta facción del Tren de Aragua en... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahí escuchábamos algunos detalles de las autoridades policiales y judiciales sobre esta operación Tokio que fue desarticulada una banda internacional en la jornada de la madrugada de hoy y esta mañana. Hacemos un nuevo alto y estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos vamos a dar una vuelta por el mundo porque a esta hora en puranoticia.cl las informaciones que marcan la jornada internacional en la voz de Carmen Paz González. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a revisar hasta ahora las principales informaciones internacionales de la jornada. Comenzamos en Medio Oriente, donde una revelación periodística volvió a evidenciar las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Israel en medio de la crisis regional, porque según publicó el portal estadounidense Axios, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu protagonizaron una dura conversación telefónica a raíz de la nueva ofensiva militar israelí en territorio libanés. De acuerdo con el reporte, Trump habría cuestionado severamente a Netanyahu por las consecuencias internacionales de la escalada y por el impacto que ésta está teniendo los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para intentar estabilizar la región. La publicación sostiene que el mandatario estadounidense manifestó su preocupación por el deterioro de la imagen internacional de Israel y por el riesgo de que el conflicto continúe expandiéndose hacia otros frentes. La tensión se produce en un escenario especialmente delicado, marcado por la guerra iniciada tras la ofensiva conjunta contra Irán y por la incertidumbre que existe en torno al estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Aunque posteriormente tanto la Casa Blanca como el gobierno israelí intentaron presentar una imagen de coordinación y de diálogo, Netanyahu afirmó que Israel continuará atacando posiciones vinculadas a Hezbollah si es que persisten los ataques desde territorio libanés. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al riesgo de una escalada aún mayor que puede involucrar a otros actores regionales y afectar el comercio global. Y nos trasladamos ahora a Europa del Este porque al menos 13 personas murieron y más de 100 resultaron heridas luego de un ataque masivo lanzado por Rusia contra distintas ciudades de Ucrania durante la noche del lunes y la madrugada de este martes. Las autoridades ucranianas informaron que la mayor destrucción se registró en Kiev, Dnipro y Yarkov, donde edificios residenciales, infraestructura pública y diversos servicios resultaron severamente afectados. En la capital ucraniana, los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche en decenas de puntos afectados por explosiones e incendios. Entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad y también un integrante de los equipos de rescate que participaban en labores de emergencia. Y según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó una combinación de misiles balísticos, misiles de crucero y más de 600 drones de ataque en una de las ofensivas más intensas registradas durante los últimos meses.
Las defensas antiaéreas lograron interceptar una parte importante de los proyectiles, pero varios lograron impactar directamente en zonas urbanas. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa confirmó la operación y aseguró que el objetivo fue atacar infraestructura militar, centros logísticos y empresas vinculadas a la industria de defensa ucraniana. Mientras tanto, continúan las labores de rescate y evaluación de daños en distintas ciudades en una guerra que ya supera los 4 años desde el inicio de la invasión ordenada por Vladimir Putin en febrero de 2022. Y cerramos este recorrido internacional en Estados Unidos. Una tragedia familiar mantiene conmocionada la ciudad de Muscatine, en el estado de Iowa, luego que 7 personas murieran en un violento tiroteo ocurrido durante las últimas horas. Según informó la policía local, un hombre identificado como Ryan Willis McFarland, de 52 años, asesinó a 6 personas presuntamente vinculadas a su círculo familiar. La investigación dice que 4 de las víctimas fueron encontradas inicialmente en una vivienda, mientras que posteriormente las autoridades localizaron otros 2 cuerpos en distintos lugares relacionados con el caso. Tras abandonar la escena del crimen, el sospechoso fue localizado por efectivos policiales en un sendero cercano al río Mississippi. Sin embargo, antes de ser detenido, el hombre se quitó la vida frente a los agentes. Las autoridades indicaron que los antecedentes preliminares apuntan a una disputa doméstica como origen de esta tragedia y señalaron que todas las víctimas tendrían vínculos familiares con el atacante. El hecho vuelve a abrir el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, país que registra cada año miles de muertes asociadas al uso de armas de fuego. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias del mundo. Volvemos contigo al estudio. Gracias, Carmen Paz González, con nosotros también con las informaciones internacionales. Nos vamos al deporte porque a esta hora vamos a revisar la información deportiva en la voz de Joaquín Arias, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, día martes, donde ya el día lunes analizamos lo que es la actualidad de los clubes de la región y hoy día nos enfocamos un poco en lo que va a estar haciendo la selección justamente este fin de semana, que va a enfrentarse a Portugal en Lisboa. El día lunes ya entrenó con normalidad el conjunto chileno, con algunas declaraciones también de algunos jugadores, y partimos con el respaldo que brindó Rodrigo Echeverría a Nicolás Córdoba, entrenador de la selección chilena. El jugador que milita hoy día en León de México con paso por Everton y también la Universidad de Chile dice: tiene la confianza y los méritos para dirigir a la selección de buena manera. Confían en el proceso y los trabajos que está haciendo. Es un poco el respaldo que le daba Rodrigo Echeverría a Nicolás Córdoba. Y bueno, también hablaba un poco de lo que ha hecho con la sub-20 Nicolás Córdoba, que recordemos estuvo trabajando también durante el Mundial el año pasado. Y otro de los que habló también en Lisboa es Tomás Guillier, quien calienta un poco la previa y dice: podemos plantarnos cara a cara ante Portugal sin ningún problema. El arquero de la selección chilena, que se está preparando para el duelo de este día sábado, donde va a estar enfrentando a Portugal, dice que tienen los méritos y el equipo para poder hacerle peso a un equipo que se está preparando para ir al Mundial, que ya está próximo a comenzar y donde vamos a tener cobertura completa también a través de puranoticia.cl y en su modo radio y también en las transmisiones televisivas de Pura Noticia. Y saltamos un poco del fútbol para meternos de lleno en lo que es la naranja y en el deporte regional, como es el básquetbol, el baloncesto, porque tuvo buena acción también este fin de semana con buenos resultados para equipos de la región. Y en el básquetbol masculino, el Club Deportivo Colegio Los Leones está disputando la final de la Conferencia Centro-Norte, donde se está midiendo frente a la Universidad de Concepción. El juego 1, disputado el día sábado, lo ganó Leones 92-88, con Nicolás Rebolledo como una de las principales figuras. Y el MVP del partido, con 19.5 rebotes y 3 asistencias. El juego 2 se jugó el día domingo, no corrió con la misma suerte el conjunto felino, que cayó por 89-78 frente a la Universidad de Concepción. Y ya están haciendo la invitación, y extendemos también la invitación desde el Club Colegio Los Leones para la gente, porque el día sábado y el día domingo a las 20:30 horas en el Cubil felino van a estar jugando los juegos 3 y 4 respectivamente de esta final de conferencia. Vamos a estar muy atentos también a lo que va a estar ocurriendo en el básquetbol regional, que tuvo acción también el día domingo en el Fortín Prat. El mítico Fortín Prat estuvo jugando Sportiva frente a Humboldt. Triunfo para el conjunto de la E
por 84-61 y que tuvo a su MVP, su principal figura, Luis Musri, con 21 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias, ratificando así el buen momento que vive el hijo del ex seleccionado chileno, que con solo 16 años es uno de las figuras y titular indiscutido en el conjunto que dirige Gianluca Pozzo. Mientras que en el básquetbol femenino estuvo jugando Leones y Sportiva. Lo ganó el conjunto de Sportiva 78-61 el día domingo en Quilpué, y ahora con ese triunfo le quitan el invicto que tenía el conjunto de Leones, que va a estar disputando playoff frente a Morning de Quilicura. Sportiva también clasificó a playoff como segunda en la tabla de posiciones, y estamos a la espera de quién va a ser el rival que va a tener que disputar Sportiva este fin de semana. Ya lo decíamos, en los playoffs tanto de la Copa, tanto en las versiones masculinas como femeninas, y también en lo que es Liga Cherry, como está jugando la final Leones, y lo que es Liga 2, que va a empezar los playoffs este fin de semana con Sportiva enfrentando a Luis Mate Larraín el día domingo a las 16 horas en el mítico Fortín Prat de Valparaíso. Eso es un poco la actualización del deporte regional de esta jornada, y obviamente nos escuchamos y nos vemos nuevamente mañana para seguir analizando lo que es esta semana deportiva ya de cara a lo que va a ser el próximo Mundial 2026. Gracias a Joaquín Arias con el informe del deporte regional. Vamos a otras informaciones deportivas, porque 5 meses después de su salida de Colo-Colo, Esteban Pavés aseguró que fichar por Alianza Lima fue la mejor decisión de su carrera reciente. El mediocampista se consagró campeón del torneo Apertura peruano y destacó que volvió a disfrutar del fútbol tras un complejo último periodo en el conjunto albo. El volante reconoció que no estaba feliz en Colo-Colo y que continuar en el club habría sido un error. Además, valoró el presente del cuadro de Macul y elogió especialmente a los jóvenes Gabriel Maureira y Diego Ulloa, destacando su crecimiento y también el aporte que están realizando tanto en el equipo como en la selección chilena. Nos vamos al tenis, porque el tenis chileno podría tener una nutrida presencia en Wimbledon. Cristian Garín, Tomás Barrio, Nicolás Jarry fueron incluidos en la lista oficial de la fase clasificatoria del tercer Grand Slam de la temporada y buscará avanzar al cuadro principal del torneo londinense. Por ahora, el único deportista nacional con presencia asegurada en el torneo es Alejandro Tavilo, gracias a su ubicación en el ranking de la ATP. Los otros 3 representantes deberán superar la fase clasificatoria para poder acompañarlos. La principal incógnita es el estado físico de Nicolás Jarry, quien se mantiene fuera de competencia por una lesión en el codo derecho. El chileno arriesga una importante caída en el ranking si no logra defender los puntos obtenidos en su destacada actuación en el año pasado. Volvemos al fútbol, porque Clemente Montes fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Universidad Católica sobre Vitória de la Copa Sudamericana. Su destacado desempeño le permitió recibir un doble reconocimiento por parte de la Conmebol. La organización y el organismo sudamericano eligió al de atacante cruzado como figura del encuentro y además lo incluyó en el equipo ideal de la fecha, destacando su aporte ofensivo y su incidencia en el resultado conseguido por el cuadro nacional. La actuación de Montes fue ampliamente valorada tras convertirse en uno de los jugadores más valorados, consolidando así uno de los mejores momentos desde su regreso al conjunto precordillerano. Vamos al espectáculo, porque Jorge Hans fue desvinculado de Chilevisión a poco más de 5 meses de su llegada a la estación televisiva. Según el informe del filtrador, la decisión fue comunicada el viernes pasado y le respondería a una presunta mala evaluación de su desempeño en el matinal Contigo en la Mañana. El periodista había sido incorporado en el canal en diciembre del año 2025 durante la gestión de Julio César Rodríguez en la programación. Tras su arribo a la señal, Hans destacó el desafío de integrarse al formato matinal, especialmente por el creciente énfasis en estos espacios en la cobertura de actualidad y noticias.
estamos en espectáculo, pero Jorge Valdivia atraviesa un momento de cambios tanto en el ámbito judicial como también en su vida personal. El ex seleccionado chileno sorprendió luego de que se revelara que formalizó su relación con Priscila Tití Armenakis mediante la entrega de un anillo de compromiso. La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Hay que decirlo, donde aseguró que la pareja está viviendo una etapa de gran estabilidad. Según señaló la comunicadora, el gesto representa un compromiso formal entre ambos y reflejaría la consolidada que se encuentra actualmente en la relación. Incluso, de acuerdo con los antecedentes entregados en el espacio televisivo, la pareja estaría evaluando irse a vivir junta en un corto plazo. El romance fue confirmado públicamente a comienzos de este año y desde entonces ambos han mantenido una relación alejada de las polémicas. La noticia surge además en un momento en que Valdivia obtuvo un alivio en su situación judicial. Recientemente la justicia dejó sin efecto el arresto domiciliario nocturno que cumplía desde enero del año 2025, medida adoptada tras su formalización por denuncias de presunta violación. Pese a ello, el exfutbolista continuará sujeta a otras cautelares, entre ellas firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las denunciantes. Por ahora, todo indica que Valdivia busca enfocarse en esta nueva etapa personal junto a su pareja con planes que apuntan a seguir consolidando su relación. Vamos a revisar a esta hora titulares de la edición de Hora de Noticias. Condenan a Chucky por homicidio ocurrido en pub de Valparaíso. Hospital Van Buren vuelve al centro del debate tras fallida sesión de la Comisión de Salud del Senado. Gobierno anuncia 400.000 millones para acelerar la reconstrucción tras los megaincendios. Megareforma inicia su trámite en el Senado en medio de un escenario legislativo incierto. Presidente Kast firmó proyecto para crear un registro nacional de vándalos e incivilidades. Gobierno concreta salida de subsecretarios en nuevo ajuste ministerial. Ejecutivo anuncia bono de 30.000 pesos por hijo para familias vulnerables y avanzar con sala cuna universal. Y de esta forma estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de unanoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gusta. Que tengan una gran jornada, sigan con nosotros. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias